Muy buenos días a todos y todas. Para mí como ministro de Justicia y Paz de aquí de Costa Rica es un honor, es un privilegio poder compartir con todos ustedes e inaugurar este Foro Mundial para la Paz. Para mí, en lo particular, es un evento importante, es un evento trascendental por toda la situación de violencia que estamos viviendo a nivel mundial y considero que estos campos que se abren para analizar temas tan sensibles se vuelven importantes y más cuando estos temas vienen a ser objeto de análisis por parte de la juventud. Si queremos un cambio en nuestro mundo, en nuestra sociedad, los jóvenes tienen que dar un aporte importante, ya que ellos son el que viven el día a día, el que tienen sus problemas, el que tienen sus situaciones donde requieren una voz, un consejo, una mano que les ayude. Y qué mejor oportunidad, no solamente de escucharlos a ellos, sino de que sean parte del cambio. Yo me siento en ocasiones muy triste de ver cómo la violencia invade a la niñez y a la juventud, pero esa tristeza la dejo de lado con eventos que llegan a contribuir y a darnos a nosotros una posibilidad, no solo de análisis, sino de escuchar, de poder plantear y de poder establecer una ruta de la mano con todos los actores, con niños, con jóvenes y con adultos, orientados en una sola razón: dejar de un lado la violencia, dejar de un lado el bullying y verdaderamente unirnos en medio de una situación a veces dolorosa, pero afectando con un interés para seguir adelante, para surgir y para evitar que sigamos en medio del dolor. De verdad yo me siento complacido de estar acá, de poder compartir con ustedes, de motivarlos para que sigan adelante y de decirles que si todos nos unimos es posible un cambio que genere más posibilidades de alegría y cada vez menos violencia. Aquí desde Costa Rica un gran abrazo, un gran saludo. La bendición le pido a Dios que los cuide, los proteja, los guíe y estamos de la mano en esta lucha frontal donde la meta es no más agresión, no más violencia, no más bullying y sí a la paz. Buenos días a todos y todas. Hola, muy buenos días desde San José de Costa Rica. Les saludo muy en especial y cordialmente. Mi nombre es Jorge Padilla Cordero. Muchísimas gracias por estar en esta celebración del Día Internacional Mundial por la Paz. Y realmente es un espacio donde nos convoca a todas y a todos a hacer reflexiones en torno a la necesidad de promover una cultura de paz, promover una sociedad más incluyente, más inclusiva, menos discriminadora, y en donde el rol de las personas jóvenes es fundamental para la construcción de espacios comunitarios, de países, de sociedades, de conjuntos de ideas, de iniciativas y que verdaderamente puedan ser desde sus visiones construcción de un nuevo mundo para una mejor convivencia y una mejor vigencia de los derechos humanos. Yo agradezco muchísimo la invitación que nos ha cursado el Instituto Internacional de Derechos Humanos en su capítulo Costa Rica y el Centro Iberoamericano de Formación en Derecho Internacional y Derechos Humanos, IFODI, en este día para celebrar. La actividad que hoy nos convoca, que le han denominado Reflexiones para transformar nuestra vida y ver el mundo que soñamos a partir de una experiencia compartida, está basada en una frase emblemática y es: seamos el cambio que queremos ver en el mundo. Y en esa sencilla pero profundísima reflexión que nos hace el llamado en esta mañana y en esta tarde también, porque es una actividad que se extiende durante todo el día en este día conmemorativo, nos acompañan personas líderes, lideresa de América Latina y del Caribe y también de Europa, quienes nos hacen el favor de compartir su visión acerca de ese mundo, acerca de esa vivencia, acerca de la importancia de entender y dedicar tiempo para promover una cultura de paz. En este panel, en el cual me honro de compartir con ustedes, me acompañan personas jóvenes de Bolivia, de Costa Rica, de México y de Guatemala. En otros paneles hay personas de otros países cuya visión, sentimientos, necesidades, anhelos están planteados sobre la base
de un conocimiento de su realidad comunitaria, de su realidad país y también de su realidad desde lo espiritual y desde lo cognitivo acerca de cómo queremos nosotros comprender este mundo que se nos ha complicado en los últimos 4 años de una manera tremendamente acelerada. Y es en ese contexto también de la pandemia que no se ha ido, por cierto, en donde estamos tratando de mirar cómo articular acciones para poder promover lazos y redes de trabajo informal que permitan una mejor vigencia de los derechos humanos. Ellas y ellos hoy van a estar conversando con nosotros y con nosotras acerca de elementos que pueden ser muy elementales, pero que son profundamente emblemáticos para lograr una educación para la paz, una sociedad inclusiva, como les decía hace unos momentos, pero también de cómo logramos mejoramiento a través de pequeños elementos o pequeños detalles que permitan hacer de este mundo un poco mejor. ¿Utópico? No, no es utópico. Es la necesidad de que las personas que queremos hacer transformaciones positivas podamos tener más espacios. Es la necesidad de que ante los grandes retos y desafíos que tenemos en el mundo podamos tener espacio también para articular acciones que poco a poco hilvanadas sean más fuertes y que juntas y juntos podamos ver cambios de paradigma, cambios de sociedad y cambios culturales positivos que impacten positivamente no solamente nuestro entorno inmediato, sino también el entorno de nuestras familias. ¿Qué entendemos por ser una sociedad feliz, por ejemplo? ¿Qué entendemos que es una sociedad en paz? ¿Qué entendemos, cómo soñamos, qué nos promueve o qué nos llama a promover actividades que verdaderamente se transformen en espacios de paz? ¿Es sencillo o no es sencillo hacer espacios de paz? Y eso es realmente algo que en la retórica común y en las necesidades y en los problemas que vivimos permanentemente, siempre lo encontramos como algo o un reto cada vez mayor. Ser feliz es un reto muy grande en la vida de las personas. Alcanzar esa felicidad y alcanzar la paz todavía lo es muchísimo más. En un espacio donde la desigualdad, la corrupción y grandes problemas acechan tanto a nuestra generación como a las venideras, hablar de paz es una necesidad. Hablar de paz y promover paz es además una obligación. Nos lo enseñan en la escuela, nos lo reiteran en los colegios. Cuando entramos a la educación superior, lo vemos como un punto a lograr a través de cualquier área en el cual nosotros nos desempeñemos, sean las ciencias sociales, las ciencias exactas, las naturales, en donde estemos involucrados e involucrados, la paz ha de ser una obligación para promover. Y recuerden además que la paz es un derecho humano. Así que, bajo esa perspectiva, yo quisiera escucharles a ustedes, escuchar sus inquietudes, su planteamiento, y para eso vamos a tener un tiempo que vamos a ir manejando entre los 2, 3 minutitos en intervención para cada cual, y luego hacemos una conversa libre entre todas y todos en este espacio de moderación. Quiero presentarles a nuestra primera panelista, quien es Carla Arnáez Espíndola, quien está conectada desde Tarija, en Bolivia. Así que, Carla, bienvenida. Cuéntanos antes de iniciar con tu reflexión, quién eres, de dónde vienes y qué haces. Muchas gracias por estar aquí, querida Carla. Buenos días, muchísimas gracias Jorge y un saludo cordial a los que se encuentran también en este panel. Mi nombre es Carla Arnés, como ya lo mencionaba. Soy de Bolivia, de Tarija. Bueno, me encuentro muy feliz de estar en este espacio. Soy activista por los derechos humanos y también derechos ambientales. Entonces, estamos aquí, ¿no? Para poder contribuir en este diálogo, en este conversatorio, para poder reflexionar acerca de todo lo que ya mencionabas en torno a lo que va a ser la paz. Entonces, en este día tan importante, es importante también, ¿no? Abordar todos estos aspectos y además que no solamente de un país, sino que estamos aquí de diversos países, entonces considero que va a ser un espacio en el cual va a ser muy positivo en muchos sentidos, porque va a haber distintas percepciones, distintas opiniones y al final vamos a llegar a lo que es, a construir todo este panel, ¿no? Que se está dando el día de hoy. Muchísimas gracias, Carla. Te había cambiado el apellido. Es por no utilizar lentes tan temprano, pero es Arnés, no Arnaez. Así que
una disculpa también por eso. Muy bien, Carla. Desde la perspectiva de lo que hemos reflexionado previamente para llegar a este panel, ¿cuáles son tus visiones en torno a esas preocupaciones? ¿Cuáles son tus visiones en torno a cómo te visualizas como joven en este contexto en el que nos encontramos? ¿Qué te hace, qué te llama, qué actividades nos pueden hacer entender, hacernos felices para promover cultura de paz o una sociedad más llamada hacia la paz? Así que, por favor, queremos escuchar tus primeras reflexiones al respecto, y le pido también a mis compañeros en el panel de que lo vayamos planteando en ese sentido al momento. Adelante, Carla. Bueno, gracias Jorge por la intervención. Bueno, en sí, es importante en principio comprender a la paz, ¿no? Como ya nos mencionabas, a la paz como un derecho y también a la paz como un valor fundamental, ¿no? Entonces, la paz va a ser ese derecho que vamos a tener cada una de las personas a poder vivir en paz, ¿no? Entonces, la paz, como joven, bueno, he llegado a identificar que la paz es muy importante y puede relacionarse en todos los espacios de nuestra vida, ¿no? Por tener un significado tan profundo en el sentido que va a representar, y no solamente, digamos, va a representar esa tranquilidad, aquel espacio donde no va a haber controversias, donde no va a haber conflictos, donde no va a haber violencia, ¿no? Entonces, la paz va a ser un estado en el cual nosotros nos podamos encontrar en equilibrio, en calma, y las relaciones se puedan llevar de forma pacífica, ¿no? Aquí el rol de las juventudes, y es por eso la visión que tengo con respecto a todo esto, es el promover la paz, ¿no? El tener una convivencia pacífica, que las relaciones se puedan llevar de una manera armoniosa, respetando. Entonces, todos estos aspectos son muy importantes, ¿no? Y también algo que considero importante y fundamental es que como joven yo considero también a la paz como un valor, ¿no? En el sentido de que los valores son esos principios que están en nosotros desde que nacemos, que nos permiten relacionarnos como mejores personas, ¿no? Entonces, si la paz es un valor en cada uno de nosotros, los jóvenes vamos a tener este valor y por lo tanto vamos a buscar la paz y poder relacionarnos de una manera pacífica, con una convivencia respetuosa entre tanto entre jóvenes y también con las personas que viven en nuestro país y con el resto del mundo, ¿no? Entonces la paz es algo interno que también repercute, por supuesto, hacia la sociedad, hacia la comunidad, hacia la región y hacia el mundo. Muchísimas gracias, Carla. Efectivamente, como valor y como derecho, como principio y como vivencia también. Eso es precisamente empezar a conceptualizar, empezar a entender el rol de la paz. Juan está conectado desde Costa Rica. Juan, preséntate, por favor. Cuéntanos desde dónde estás conectado, tu nombre, tus apellidos, qué haces, y te invito inmediatamente y de seguido a que puedas compartir tus primeras reflexiones como lo recién ha hecho tu compañera Carla desde Bolivia. Buenos días, mi nombre es Juan José Lázaro González, soy de Costa Rica, estoy en Buenos Aires de Punta Arenas. La paz es importante para todos, más que todo, pero como lo decía usted al principio, la felicidad también, digamos, si la felicidad es difícil conseguirla, entonces supongo yo que deberíamos ir de paso a paso para conseguir lo que sí, ejemplo, la felicidad, después la paz. Entonces, primero la felicidad, y para conseguir todo esto siento que debemos, no sé, preguntarles a diferentes, como estamos ahorita, diferentes personas, diferentes países, para llegar a un acuerdo, a un punto neutro, por decirlo así, para conseguir esto. José Luis, por favor, desde Bolivia, conectado. Un gran abrazo hasta allá. Gracias por estar con nosotras y con nosotros. Muy buenos días, igualmente, todo un placer estar aquí presente con todos vosotros para poder compartir todos nuestros pensamientos sobre esta problemática que es sobre la paz mundial y sobre la tranquilidad. Yo personalmente considero de que la paz se puede tomar también como un estado de tranquilidad en el cual no haya lo que te interrumpa o realmente te perturbe como tal.
Y yo tengo varios pensamientos desde bastantes puntos, pero el que más interesante se me hace es el punto psicológico, pues yo considero de que para una sociedad que esté en paz y lo que sería también tranquilidad, es el desarrollo de las personas como tales, ya que yo personalmente desde mi perspectiva y mi medio entorno, puedo llegar a ver que las personas tienen como mayores perturbaciones en sus vidas, el qué hacer o el qué deberían estar haciendo para ser tanto útiles como sus sociedades, como para sus familias o consigo mismos. Así que yo podría plantear en cuanto a actividades o de formas en las cuales promover la paz, sería promover personas desde su educación básica, que podría ser la primaria o la secundaria, que son, yo los considero personalmente como etapas de desarrollo fundamentales por el hecho de que lo que se aprende en la etapa de la primaria o la secundaria, que es el sistema educativo en Bolivia, primera secundaria y luego posteriormente la universidad, es una etapa en la cual la persona va a desarrollar el mayor carácter de su personalidad. Y si bien los padres son los que tienen una muy buena influencia en todo lo que sería el desarrollo de la personalidad en las personas o en los jóvenes, los colegios también toman un rol fundamental. Y si los colegios fomentan una actividades de paz o muestran rasgos que podrían adquirir los estudiantes que sean pacíficos, podríamos realmente resolver bastantes problemas en la sociedad y crear jóvenes que tengan realmente una calidad y, como se mencionaba anteriormente, valores y virtudes de paz. Y en valores y virtudes de paz, José Luis, ¿qué más, qué extra podemos hacer? ¿Mm? En cuanto a valores y virtudes de paz para desarrollarlo o otros tipos de Sí, valores. sí, sí, para desarrollarlo. Bueno, para desarrollar valores y virtudes de paz, yo realmente haría actividades de convivencia en las cuales las personas puedan ver los diferentes tipos de vidas que viven las demás personas para poder empatizar más con los diferentes tipos de personas, por lo que me gusta a mí decir lo que serían historias de vida, cómo las personas terminan siendo como son, cómo las personas llegan a alcanzar y ser quienes son, ya que la historia personal que uno puede tener de su vida es realmente su realidad. Y cuando ve a otra persona que ha sufrido por otros problemas para llegar a donde está o ser quien es, uno realmente cambia su punto de vista y llega a poder empatizar mucho más con los demás. Y cuando una persona llega a tener un nivel de empatía grande en el cual puede ponerse en el lugar de los demás y poder comprender el por qué son como son o el cómo llegaron a donde están, lo que les llegó a costar, por lo que tuvieron que pasar, realmente considero que las personas llegan a perder lo que sería uno de los mayores antivalores que generan una, por decirlo, una falta de paz en el mundo, lo cual sería la envidia. Y yo creo que eliminando o disminuyendo los niveles de envidia mediante la empatía, se puede generar una sociedad mucho más pacífica y en paz. Y eso desde la escuela arrancamos, efectivamente, con el entender en la empatía y en la solidaridad, cómo romper con esos ciclos de división social o de división comunitaria o de división interpersonal que atentan contra una cultura de paz. Excelente, José Luis. Luego vengo contigo con otra mención. Vamos a ver, seguimos en el orden y aquí tenemos a nuestro compañero Jorge Mendiola desde Guanajuato, en México, para continuar con este rol. Jorge, preséntate, por favor. Me dicen por ahí que sigo viéndome como J. No logré cambiar mi nombre ahí, pero sigo siendo Jorge Padilla, el que está conectado todavía a esta hora. Así que, por favor, querido Jorge, un gusto saludarte. Bienvenido y adelante, por favor. Estás muteado, querido Jorge. Listo. Listo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y cada uno de mis compañeros aquí presentes. Yo soy Jorge Mendiola, soy criminólogo y soy maestro en política criminal y hoy en día me desempeño como consultor en temas de seguridad y prevención de la violencia y la delincuencia en el ámbito individual o fuera del gobierno. Agradezco la oportunidad al Instituto Internacional de Derechos Humanos, capítulo Costa Rica, principalmente a la doctora Roxana Pereira por permitirme pertenecer a este panel y estar conviviendo con personas distinguidas aquí presentes. Bien, vamos a tropicalizarlo en mi país. Si bien es cierto, México se ha considerado neutro de intervenciones bélicas en otros países, pero existe una gran lucha interna dentro de México contra los grupos delictivos, puede ser nacionales como transnacionales, mismos que nos
mismos que ellos suponen una amenaza que trasciende fronteras de todos nuestros países latinoamericanos. Ellos han demostrado una gran capacidad para infiltrarse en unas estructuras sociales, políticas y tristemente de gobernanza a nivel mundial. A menudo, a través de la corrupción y de financiación ilícita, han creado grandes vínculos y círculos viciosos que debilitan nuestras instituciones y nuestros sistemas democráticos. Esto pone en riesgo nuestros derechos humanos y con ello un medio de inseguridad, nos quitan la tranquilidad, pero sobre todo estos grupos delictivos afianzan las desigualdades sociales y económicas. En términos de paz, la guerra, violencia, conflictos, discordias, delincuencia organizada, son conceptos de uso frecuente en nuestra comunidad, ¿no? Por lo tanto, estos términos se sienten tan cercanos como familiares, pero también son términos de bastantes complejidades, porque pueden tener significados múltiples según quién y los contextos que se utilicen. Específicamente, la paz es un hecho social y se encuentra ligada al ser humano desde sus orígenes. Por ello, la paz no solamente es un sueño, un deseo, un supuesto, una teoría o hasta un imaginario. Es ante todo la experiencia de un valor que orienta el desarrollo de una cultura de nuestros pueblos latinoamericanos. Con esta idea termino, es que la paz podemos definirla a través del concepto de justicia social y desarrollo, sin desligarlo obviamente a derechos humanos y a la democracia. Por lo tanto, la paz supone un nivel reducido de violencia directa y un nivel elevado de justicia. Nuevamente, la paz supone un nivel reducido de violencia directa y un nivel elevado de justicia. Es a través de ella que se persigue una armonía social, la igualdad, la justicia, una fraternidad universal. Por tanto, se exige una transformación de manera radical de nuestras sociedades. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, querido Jorge, por tu reflexión también al efecto. Y sí, hay actores, sujetos del derecho internacional, hay sujetos sociales, hay actores sociales que inciden efectivamente, directa o indirectamente, en que esa violencia sea exponencial o sea menor, ¿verdad? Y efectivamente la construcción de la paz, ahí hay que ver desde un punto de vista multinivel. Y eso es algo de lo que vamos a hablar en un ratito al respecto. Pero gracias por proponer también esa visión de esos factores que inciden negativamente para poder hablar de esa paz de la que nos hablaba Juan, de un parque donde la gente pueda convivir tranquilamente y relacionarse y hacer comunidad, que es realmente uno de los grandes retos sociales. Mi querido Oscar López está desde Guatemala conectado, así que al finalizar esto nos va a tener que regalar una champurrada a todos y a todos que estamos por acá para comer bien sabroso. Así que, queridísimo Oscar, gracias por estar acá, por tu tiempo, al igual que las compañeras y compañeros que nos acompañan hoy. Pues buen día, Oscar López desde Guatemala les saluda, es un gusto para mí compartir con ustedes y agradecer también al instituto pues la invitación y sobre todo utilizar este tipo de espacios para poder llegar a nuestros países, ¿verdad? Que han sufrido de diferentes situaciones de guerra. Pues yo trabajo como docente directamente en el área preprimaria, primaria y secundaria de mi país, en escuelas públicas. Soy pedagogo y administrador educativo y pues tengo una visión completa de lo que pasa en nuestros países, ¿no? Especialmente acá en Guatemala. Me toca trabajar mucho con estudiantes que son hijos muchas veces de los líderes que están en pandillas o aquí les decimos maras y vemos cómo este ciclo se repite y se repite. O sea, perdón la comparación porque voy a hablar de seres humanos, pero a veces decimos se reproducen como cucarachas, porque tú matas una cucaracha y vuelven a salir 1000. Y esto pasa mucho acá en nuestro país, que hay peleas entre barrios diferentes y pues matan uno y resultan que van saliendo después 2 o 3 líderes y van siendo generalmente hijos
de los que fueron asesinados por guerras de pandillas, ¿no? Entonces creo que Guatemala, con 36 años de guerra, de conflicto armado, hace un esfuerzo en 1996 por hacer pues acuerdos de paz. Y estos acuerdos de paz hoy ya llevan 26 años, pero vemos también cómo el Estado cada 4 años se cambia acá un gobierno, no se ve directamente que se pongan a trabajar durante esa agenda que se programó en los acuerdos de paz. Uno de ellos que se ha logrado es tratar de hacer cambios en educación, pero lamentablemente, como pedagogo lo digo, no hay un cambio transformador, solo es un cambio que podemos decir a nivel visual, pero cambia un curso por el nombre de otro y no hay una integración y no le estoy dando a la comunidad lo que necesita. Uno de los cambios puedo decir que se quiere mejorar el proceso de la formación de los docentes, pero no tenemos docentes especializados en los cursos que se están impartiendo, por ejemplo, en el idioma materno. Impecable, Oscar. Sí, efectivamente, es multinivel y siguen existiendo y se siguen siendo necesarios espacios como catalizadores de promoción de paz. Efectivamente, la escuela debería ser el primero, evidentemente, pues posterior que la familia, ¿no? Pero digo, a nivel social, la escuela debería ser ello. Y en la escuela es donde vemos uno de los grandes retos y es la salud mental de la familia reflejada en el ámbito escolar, ¿no? Y ahí es donde aquí podríamos hablar varios días y semanas acerca de la salud mental de las familias, de la sociedad, de los trabajos reflejados en la escuela. Y es uno, yo creo que de los mayores retos sociales. Como persona que anda pues en varios países, como les decía al inicio, uno ve que hay muchísimos esfuerzos encaminados en resolver la parte más visible de arriba, ¿no? Y no tanto desde abajo, digo, la educación en derechos humanos, la educación para la paz, la promoción de la convivencia y el valor. Y la gente, y creo que José Luis lo decía y lo reiteraba Jorge, a veces lo tenemos tan en el común denominador de que sí, paz, 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 y la gente lo da por sentado que es algo que se genera solo, ¿no? Y eso puede ser un riesgo en la relativización o el reduccionismo, en el que se maneje también la atención adecuada de cómo se debe trabajar, operativizar, aterrizar en la vida de cada persona, en los colectivos, la promoción de la paz. Pero bueno, eso lo vamos a hablar en el segundo bloque que está pronto a iniciar, pero antes de eso, Gisela María Flores Juárez va a ser nuestra última participante en esta primera ronda, y no por ser última va a tener menos tiempo, por supuesto que no. Así que bienvenida, Gisela. Nos cuentas desde dónde te conectas, qué haces en una línea y cuáles son tus primeras reflexiones en torno a lo que estamos conversando en esta mañana. Gracias por estar acá, sobre todo. Gisela, bienvenida. Gracias. Pues es un gusto estar aquí compartiendo, intercambiando experiencias desde cada uno de nuestros países. Yo también soy de Guatemala. Soy estudiante de la Facultad de Arquitectura. Soy gestora cultural en el Ministerio de Cultura y Deportes y promotora educativa para la paz. Pues quiero comenzar haciendo, digamos, la reflexión de que la violencia en Guatemala se ha instalado como un elemento cultural. Es raro, digamos, encontrar a alguien que vaya caminando y le presente, digamos, alguna situación cotidiana como encontrarse en el tráfico y no reaccione de una manera en la que sea un poco violenta, digamos, ¿verdad? O sea, yo lo vivo todos los días cuando voy al trabajo y veo eso, que todo el mundo o que muchas de las personas permanecen en este estado como de alterado, ¿verdad? O sea, ellos intentan estar todo el tiempo como enojados o alerta. Eso se ha instalado como un elemento cultural, ya como algo normalizado, ¿verdad? Muchas veces me he topado con gente que se encuentra en un
momento de frustración en el que quieren cambiar a la sociedad y decimos, bueno, yo quiero cambiar y aportar mi granito de arena, pero al ver que esto no avanza, se estancan y dicen, no, o sea, si yo no puedo contra ellos, me les uno. Y creo que pues es muy importante de verdad interiorizar la paz como un valor integral. Ya lo decían todos, lo importante que es que lo veamos desde la escuela. Yo hace poquito estuve haciendo mucho la reflexión de lo importante que era llevar mi clase de valores en el colegio. Yo decía, ¿para qué me va a servir esto? Pues esto no me va a servir para nada, pero ahora que crecí, me doy cuenta de lo importante que es que yo pueda comunicarme con la gente, resolver conflictos, sentarme, dar mi punto de vista sin respetando el punto de vista de la otra persona, sin alterarme, aunque en mi casa haya existido, digamos, un círculo de violencia, el otro espacio que yo tenía para poder desenvolverme era el colegio. Entonces, ahí justamente es donde se deben implementar estas metodologías como el círculo restaurativo, donde ellos deben entender que esto se puede cambiar, que podemos volver la paz un elemento de nuestra vida cotidiana, ¿verdad? O sea, que nosotros podemos ser paz a donde nosotros vayamos, podemos vivir en paz y de alguna manera alimentar esa paz con nuestra conexión con la naturaleza. Creo yo que eso también es muy importante. Eh, Creo yo que más adelante hablaremos sobre el intercambio de experiencias que nos han generado esa paz, ¿verdad? Entonces, pues solamente eso, ¿verdad? Hacer esta reflexión de que la paz pues es un elemento cultural que debemos darle un giro positivo, porque muchas personas o como sociedad lo queremos lograr, es como una utopía, pero no lo hemos interiorizado, como decía eh, Jorge, si no estoy mal, em, es algo que nosotros que queremos alcanzar, ¿verdad? O sea, que en la sociedad nosotros no hemos logrado concebir al 100%, queremos que nazca de un día para otro, ¿verdad? Solamente muy amable. Muchísimas gracias, Gisela. O sea, efectivamente, a veces creemos que es un asunto de generación espontánea y todo el mundo tiene que entenderlo como tal y simplemente seguir hacia el efecto. Vean, ahora, terminado este primer bloque y en torno a digamos, a las guías que tenemos para la conversación, que es justamente donde terminaba Gisela, que es de las experiencias que hemos tenido para la promoción de la paz, de los roles que podemos asumir para promover la paz, de aquello, y aquí les hago un paréntesis, gente, a veces creemos que hablar de experiencias solamente las buenas experiencias. Uno puede hablar de buenas prácticas, pero también hay que hablar de lecciones aprendidas. Y de las lecciones aprendidas uno puede sacar muchísimas cosas para convertirlo en una buena práctica. Entonces también tengan esa apertura en esta pregunta que les hago. De esa experiencia, de ese rol que ustedes asumen y han fungido, digamos, en su comunidad, en su espacio personal, en su espacio familiar, en su espacio de escuela, en el espacio laboral. Vean cómo les voy abriendo el abanico. Piensen en cómo todas esas experiencias que ustedes han acumulado de promoción de la paz pueden contribuir en un mundo donde tenemos un reto que le han llamado los expertos y las expertas el reto tripartito. Y es la desigualdad que ya teníamos, porque es justamente lo que decía Gisela. Es muy común en todos nuestros países ver el estrés que hay en la calle y vemos cómo además se ha convertido en una laceración social el que cada vez se registren más hechos de violencia y además siempre hay cada vez alguien más dispuesto a grabarlo, lo cual es espantoso, ¿no? Y registrarlo y subirlo a las redes sociales
y todo ello a lo que contribuye. Entonces, vean tripartitamente la desigualdad que ya teníamos, pero que se nos ha disparado. Un contexto de pandemia, en donde evidentemente, como decíamos al inicio, perdimos la paz, ¿no? La paz personal, la paz familiar, esa zona de confort, de seguridad, de poder incluso planificar la vida a cierta cantidad de tiempo. Hoy la gente en la afectación de la salud mental no se atreve incluso a planificar cosas a largo plazo porque dice, en un mundo de pandemia no sabemos si lo vamos a lograr. Ojo, no es poca cosa, ¿no? Y no solamente con ello, sino la altísima movilidad social, ¿no? Y cuando hablo de movilidad social, hablo también de movilidad humana, las migraciones. Seamos países de tránsito o seamos países de destino. Costa Rica es de inicio, de tránsito y de destino. Pero, por ejemplo, hay países como Guatemala que es de tránsito puro. Hay países como México que es de tránsito. Bolivia antes era un país que más bien tenía mucha salida de personas migrantes y hoy tienen más bien como país de destino de países como Venezuela, de que tienen además un alto flujo y también en camino hacia la Argentina o hacia Chile. Entonces, no estamos, digamos, en un mundo en el cual hablemos de cosas que no son para nada conocidas. Entonces, vean, piensen en ese contexto, cómo la experiencia acumulada, y ojo, aquí la respuesta puede ser aún nos falta más, porque de eso se tratan estas actividades también, de que queden muchas preguntas abiertas, de que queden muchas acciones inconclusas, y decir, mire, bueno, Gisela decía, es gestora cultural. La gestión cultural que hacía antes de la pandemia no es la misma que puede hacer hoy, necesariamente. Las cuestiones que afectan la ciberseguridad, las cuestiones que afectan abiertamente la convivencia en la escuela, como nos decía Oscar, eso se ha aumentado de una manera exponencial. Sigo insistiendo en el tema del parque, que nos decía Juan, ¿no? El punto de encuentro social sumado a la escuela, al colegio, los establecimientos religiosos, espirituales, como le queramos llamar, la cuestión de entender la paz desde un punto de vista hasta psicológico, nos decía José Luis, y cómo Carla nos decía que además, como un valor fundamental para la persona humana, la paz debía regir el destino y el proyecto de vida. Vean todo lo que les conté en 30 segundos, ¿verdad? Todo ese contexto tripartito, desigualdad, pandemia, altísima movilización humana, con el desgarrador testimonio de quienes la deben enfrentar, y que es un fenómeno, no es un problema, además. Yo les consulto además, con toda esa experiencia que ustedes tienen, ¿es fácil lograr la paz? Ya. ¿Es fácil lograr la paz con toda esa experiencia acumulada que ustedes tienen? ¿Cómo la promovemos y cómo la podemos potenciar tanto en ese ámbito? Y de lo que les dije al iniciar este panel, que me resulta además tremendamente interesante escucharles a ustedes. Las redes sociales. En ese ámbito exponencial. Yo sé que ya les hice un cóctel marca Acme. Ustedes son muy niños, pero cuando yo era niño había una cosa que era marca Acme. Todo era marca, Oscar ya reaccionó, parece que él sí me entendió, pero todo era marca Acme y era potencial, ¿no? Enorme. ¿Cómo utilizamos además las redes sociales para reconvertir todo ese calado que nos bombardea diariamente en una cultura de paz? Desde mi experiencia, desde mi aporte, desde mi rol, seas docente, seas gestor, seas líder comunitario, seas compañero de clase de alguien, seas compañero de cubículo de alguien en el trabajo. ¿Cómo promovemos? La frase que nos dejaba Jorge, además me encantó, de la paz como nivel reducido de violencia y de más justicia. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Desde nuestra experiencia. Aquí voy a empezar distinto. Aquí le pido a José Luis que empiece con su reflexión y se prepara mi querida Carla Arnés, correctamente dicho, para esta segunda parte. Adelante, querido José Luis, por favor. Muchas gracias. Tomando en cuenta el punto de partida, que es las experiencias que nosotros hemos vivido y hemos adquirido también en lo mismo de la charla, yo considero que mantengo una postura inicial, que era lo de desarrollar valores de empatía y educación fundamental para poder lograr una cultura de paz. Ahora, tomando en cuenta también mi medio entorno y como se mencionaba anteriormente, yo considero que Tarija es una ciudad en la cual hay bastante paz, la gente no tiene malos miramientos de todos. Usualmente cuando caminas por la calle puedes ver que todos los demás son como que alegres, están también en su mundo cada uno, lo normal.
pero de una persona extraña venir a hablar, o entablar conversaciones o incluso nuevas amistades de forma repentina no es algo tan raro. Yo personalmente lo he logrado hacer, es algo que me ha pasado frecuentemente y es algo que me gusta bastante en mi ciudad. Ahora, ¿por qué considero de que esto es así? Yo personalmente considero que Tarija es una ciudad que se la conoce como la Chora Tarija, un lugar para venir aquí a divertirse, es algo que se está generalizado. Así que las personas que están tanto aquí como las que vienen ya tienen como esa mentalidad de que es así. Así que yo consideraría que una forma para promover esta mentalidad de paz o de unidad dentro de la ciudad, en otras ciudades o incluso países, es que desde el mismo gobierno, medios sociales, redes sociales, o sea, que es lo que tiene más en contacto hoy en día la sociedad, sea adulto, joven o incluso niño, si se tiene esa mentalidad, esa difusión y esa generalización de que estamos en un medio entorno que es pacífico, sea totalmente verdad o no, ya la mentalización que van a tener las personas va a ser de mucha mayor positividad, va a ser una mente más abierta y más propensa a tener relaciones con los demás, tener más amistades, tener una mejor calidad de vida, que es algo que yo considero que pasa mucho en Tarija. Todo el mundo ya los ve a los demás como, ah, él es de Tarija, es bastante buena onda, buena gente, es muy amable, y aunque una persona no sea así completamente, lo llega a ser por el mismo hecho de que así es su medio entorno, es algo como contagioso. Y eso es un valor que se puede llegar a ser contagioso, por así decirlo, a las demás personas. Y esto se logra especialmente mediante medios sociales. Y el rol de las redes sociales, querido José Luis, en un mundo tan pacífico como el que nos cuentas de Tarija, ¿cómo contribuye a que eso sea exponencialmente un catalizador de cambio para promover una mayor cultura de paz? Bueno, podríamos empezar tomando en cuenta de las festividades de Tarija. Tarija tiene bastantes fiestas en las cuales se puede tomar como convivencia, lo cual sería principalmente el carnaval, pero muchas otras como vendimias, ¿cómo decirlo? Tenemos zonas de la ciudad como San Lorenzo o La Villa, en las cuales se va, se convive y se conoce gente de toda Tarija. Así que en los medios sociales, especialmente en la radio, aunque en medios como Facebook, Instagram o cualquier otra red social, se promueve como una fiesta en la cual, con música, con bastantes mensajes alegres, se dice de la fiesta de la Chura Tarija. Están invitados obviamente a venir de tal hora para pasar un día alegre junto a los que más quieres. Son como mensajes bonitos que cualquier persona que vaya a leerla se inspira y dice, aquí vamos a ir a divertirnos, vamos a ir a conocer y vamos a ir a querer aún más nuestra tierra. Porque los chapacos, que es como les decimos los tarijeños, disfrutamos mucho de lo que es nuestra tierra, convivir con nosotros mismos, nuestras fiestas, nuestras tradiciones, y como ya tenemos ese cariño arraigado, los medios sociales tienden a aumentar aún más eso con los mensajes bonitos y fiestas que promueven constantemente, y así tenemos una mayor unidad entre todos los habitantes de Tarija. Muy bien, querido José Luis. Muchísimas gracias por tu visión y le pido a nuestra querida Carla, por favor, que complemente al efecto desde su visión acerca de ese entorno y de tus experiencias, cómo seguir promoviendo esa cultura de paz en este contexto tan complejo en el que nos encontramos día a día. Carla. Claro que sí. Bueno, en torno a esto lo que implica las experiencias, la paz puede, y no solamente puede, debe estar presente, ¿no? En cada uno de los espacios de nuestras vidas, en el lugar donde nos relacionamos, desde el entendimiento, desde el entendido, ¿no? Que puedo relacionar la paz en cuestión a las experiencias, que sea un espacio pacífico, donde a pesar de existir ideas diferentes, exista sobre todo el respeto, la equidad, la igualdad, sobre todo el compromiso, ¿no? El compromiso también de querer que prevalezca la paz y no lo contrario, no querer generar un conflicto, sino que ir ante eso, ¿no? Evitar el conflicto. Hoy por hoy, mencionabas un aspecto muy importante, Jorge, que es en cuestión a lo digital, a las tecnologías y eso, ¿no? Entonces, considero que esto tiene dos aspectos muy importantes, ¿no? Hoy la realidad en torno a lo que se podría, o lo que también se podría denominar ciudadanía digital, ¿no? Que van a ser ese conjunto de habilidades que van a permitir a los ciudadanos a que puedan acceder, a que puedan crear, a que puedan compartir información en los medios utilizando lo que va a ser herramientas tecnológicas, ¿no? Entonces, a lo que me iba, lo digital puede ser tomado en cuenta desde dos puntos.
desde algo positivo y desde algo también negativo, ¿no? Desde algo positivo, también como lo mencionaba el compañero, es el tema de poder promover la paz, promover el tema cultural también, que sean esto promovido mediante lo virtual, pero sin embargo todo esto también tiene algo negativo, ¿no? Que es el mundo virtual es realmente muy fuerte y esto también se ha podido notar mediante la pandemia, ¿no? Entonces, mediante la pandemia, se podría decir que la virtualidad ha venido con mayor fuerza, si bien antes de la pandemia sí existía, pero no era relativamente fuerte. Sin embargo, con la pandemia se está en nuestra sociedad inmerso hasta que hoy en día se pueda considerar incluso los derechos digitales, ¿no? En este sentido, en un mundo virtual, pues existe acoso, ¿no? Mediante las redes sociales. Y muchas veces, no muchas veces, siempre se podría decir, las personas que hacen esto se ocultan, ¿no? Mediante un perfil. Entonces va a ser sumamente complicado llegar a este tipo de personas. Entonces, a nivel personal puedo decir que es un gran reto, ¿no? La cuestión en tema de nuevas tecnologías, que por supuesto debe tener una regulación por la importancia que tiene, ¿no? Y por otro lado también quiero recalcar lo positivo, ¿no? Puede ser, lo virtual puede ser usado como un instrumento para poder promover la paz. Por ejemplo, mediante la virtualidad nos permite tener este tipo de espacios, un claro ejemplo, el intercambio de ideas y de alguna forma promover la paz, ¿no? Magnífico, Carla. Muchísimas gracias por tu visión. Sí, es un gran reto. El reto de los derechos y los delitos digitales es un mundo que efectivamente está, bueno, aquí nuestro querido experto en temas de seguridad, Jorge, ya que de hecho le iba a dar la palabra, nos puede ampliar muchísimo más, pero efectivamente ese mundo de acoso encubierto o directo, ojo, puede ser también muy visible y muy directo, es una de las formas en que efectivamente perdemos paz, ¿no? Esa paz como valor personal, que conversábamos más al inicio, incluso esa paz de tu seguridad y tu confort y de tu realización en tu dignidad y en tu integridad. Eso afecta efectivamente y lesivamente nuestros más quereres internos para poder desarrollarnos en una sociedad en paz. Querido Jorge Mendiola, así que tú sigues en el orden de la conversación y desde lo que nos decía o de quienes nos antecedían con el bloque anterior también. Amigo, ¿cómo hacemos? Tú que eres experto en temas criminológicos y de que tú ves cómo al final se ha descompuesto socialmente el tejido, esa visión también, ¿cómo es de tu experiencia? ¿Cómo podemos trabajar más paz? ¿Cómo vamos nos vamos a unos pasos antes al escenario que siempre te toca ver, que es donde hay efectivamente un rompimiento de esas normas y esas reglas sociales, pero cómo nos vamos un paso atrás desde tu experiencia? ¿Cómo vemos esa paz? ¿Cómo le hacemos? Yo creo que el que tenga esa respuesta, que se junte conmigo y hacemos un libro y seríamos un éxito a nivel mundial. Es muy complicado, la violencia y la delincuencia es compleja y multifactorial. Entonces hay que buscar como muchas fórmulas dependiendo la cultura, la región y empezar a trabajar diferentes escenarios. Pero bueno, retomo el contexto desde mi experiencia personal. Yo diría 9 años en la Policía de Caminos. Entonces, estábamos enfocados en que el Estado fuese fuerte, más armamento, más policías, combatir grupos delictivos. En ese momento teníamos esa idea, ¿no? De hecho, tuvimos una presión norteamericana muy importante ahí por el año 2008, donde se reformulan todas las policías y procuración de justicia en México y se le invierte muchísimo capital a estas instituciones. Y cambia el sistema. Cambia completamente. De hecho, fuimos de los últimos países latinoamericanos, me da vergüenza admitirlo, pero fuimos de los últimos países latinoamericanos que entramos a este cambio de modelo de enjuiciamiento penal. En mi experiencia, pues apostábamos mucho por cuestiones
brazos armados, policías, helicópteros y todo eso. Pero algo bien interesante que dejamos de lado fue la prevención social de la violencia y la delincuencia. México tuvo una guerra muy importante en los años 2008-2012, en el sexenio de Felipe Calderón, y hubo muchísimos muertos. Entonces, estos muertos pues dejaron hijos, y estos hijos hoy por hoy, ya a más de 12 años de ese suceso, no nos hemos preguntado qué ha pasado con esos pequeños que quedaron huérfanos, ¿no? ¿Qué reglas de convivencia han adaptado? Por ello, es importante fortalecer los controles sociales, ya sean los informales como los formales. México no es muy democrático, somos muy insensibles, la gente quiere hacer alguna manifestación y en automático lo desprestigiamos. La iglesia está perdiendo fuerza, hay un gran problema de personas, de familias disfuncionales en México, entonces eso conlleva a una gran fractura social. Por ello, en México los jóvenes son un grupo vulnerable. Los jóvenes son un grupo vulnerable. Creo que para mí es el más vulnerable de todos los grupos que se pueda considerar. En mi experiencia, hoy por hoy estamos trabajando con jóvenes, con niños de 7 hasta 22 años, en la cual estamos intentando fortalecer esta cuestión de los controles informales que se han olvidado en casa. Y por último, con esto cierro con la cuestión de las tecnologías, que es algo muy curioso. Es que los jóvenes de hoy son innovadores en formas de participación, pero participan menos, ¿no? Los jóvenes crecieron con el imaginario de una democracia y de derechos humanos y realmente son la generación más sensible a la cuestión ambiental y a los derechos históricos de minorías de distintos tipos, ¿no? Además, cuentan con más medios de comunicación y expresión de ideas y mejores canales de agrupación. Sin embargo, muestran una gran apatía hacia las formas tradicionales de participación, presentando baja participación hasta en los comicios electorales y una escasa vinculación a movimientos y partidos políticos. Nuestros jóvenes tienen más acceso a la información, pero menos acceso al poder. Los jóvenes tienen mayor acceso y manejo de las tecnologías, por lo que se les otorga un mayor acceso a la información, mejores canales de comunicación, agrupación, mejor manejo de fenómenos globales, locales, nuevos espacios de socialización y aprendizaje, etcétera. Sin embargo, esto no se ha mejorado sustancialmente en su posición y posibilidades de participar y decidir en nuestras sociedades. El acceso a la información en nuestras sociedades no es un ejercicio libre, sino que es una acción mediada por las capacidades de consumo, lo que implica que las y los jóvenes de sectores empobrecidos y capas medias vean limitado su acceso a esta tecnología, que provean la información, tampoco son dueños, y aquí, algo bien triste, o sea, tampoco son dueños de las máquinas con las que se comunican. Me refiero a máquinas como computadoras, televisores, celulares, porque vamos a la tiendita y nos endeudamos para estar pagando este equipo. Y posterior a ello nos genera ciertos problemas financieros. En fin, no basta con la masificación de estas herramientas si es que no se crean y se legitiman nuevos espacios y formas de participación juvenil que les permitan a las y los jóvenes traducidos herramientas, mecanismos concretos y decisión y de poder. ¿Por qué refiero que en México los jóvenes son el grupo más vulnerable? Pues son los que están siendo cooptados por las delincuencias organizadas. Hay un gran vacío, hay unas grandes áreas de oportunidad dentro de nuestro modelo de enjuiciamiento, que hoy por hoy los grupos delictivos los cooptan de 11, 12 años, los sustraen, los tienen haciendo actividades ilícitas, porque ellos conocen que dentro de la justicia mexicana hayan hecho un sinfín de actividades ilícitas. A sus 18 años saldrán
libres nuevamente, ¿no? Entonces, salen económicos y salen pronto de las justicias. Es cuanto, doctor. Muchísimas gracias, Jorge, por tu visión. Efectivamente, hay todo un reto y ahí hacia ese camino de la construcción. Por eso yo hablaba al inicio de tu intervención, el paso previo y es esa prevención y anticipación de la violencia, basado precisamente para no tener que llegar a paliar y arreglar la enfermedad al final, que es la que nos está carcomiendo como sociedad. Mi querido Juan, como joven, de tus experiencias, ¿cómo has promovido o qué tan bien te ha ido promoviendo la paz? Cuéntanos. La paz, la verdad, pues aquí, de ejemplo, aquí puedes ir tranquilo, relajado, pero no tan así. O sea, siempre, uno nunca sabe, la verdad, qué puede llegar a pasar, qué nos puede llegar a pasar. Digamos, aquí no es como decía José Luis, el compañero, que es tranquilísimo. Aquí, la verdad, somos un poco más desconfiados de ciertas personas, más que todo porque como la vestimenta, más que todo por aquí. O sea, ellos juzgan por la vestimenta, pero la verdad, si yo siento que si no te pasas del límite, no, todo tranquilo, pero sí, aquí no es tan tranquilo. Y en ese contexto de no estar tan tranquilo, que es tremendamente revelador, además, José Luis, porque además estás hablando de un país como Costa Rica, donde hay una percepción internacional de que aquí todo es muy pura vida, ¿no? No, y también hay que ser muy autocríticos, pero también de lo que funciona bien. De tu experiencia, ¿cuánto ayuda el sistema educativo a tratar de estar tranquilos? Porque no estás hablando de algo menor. Perder la tranquilidad es perder la paz, ¿verdad? Por ahí empezamos la conversación. Bueno, y Oscar, como profesor y el experto en intervención de pedagogía en primaria, como yo me imagino, Oscar, algo así como conteniendo a todo el mundo cuando llega y se los entregan, y literalmente se los entregan y se los depositan en escuela. Aunque suene muy duro, pero así es, así son las familias. Creen que la escuela va a resolver absolutamente todos los problemas. Pero sin irme a Oscar, pero ¿cuánto el sistema educativo, Juan, crees vos que puede estar ayudando a romper esa sensación, esa percepción, es la palabra correcta, la percepción de no vivir tranquilo, que es una forma de no vivir en paz? ¿Cómo crees? ¿Contribuye o no contribuye el sistema educativo en tu entorno, en tu comunidad, allá en la zona sur del país con Panamá? Siento que sí, pero siento que no lo suficiente. Digamos, porque eso depende, siento yo, que es de ambas partes, no solo de la educación. Digamos, la educación también tiene parte de la familia, los padres, más que todo, siento yo. Correcto. Y es muy difícil para los padres trabajar con el sistema educativo, con la escuela, con el colegio. Siento que, la verdad es que no sé, tendría que preguntarle a alguien, no sé, un padre, sobre la educación. Pero siento yo que debería ser fácil. Nos vas a contar esa respuesta, entonces. Siento yo que debería ser fácil. No sé. Sí, debería ser, no sé si fácil, debería ser la norma, ¿no? Una relación entre la comunidad, la escuela, las autoridades religiosas, los padres de familia, debería ser fácil. Pero bueno, evidencia efectivamente de una realidad de lo mucho que hace falta. Gisela, para no desenfocarte de la pregunta original, pero para que lo tengas en cuenta, y porque estás en donde se operativiza todo lo que nosotros queremos hacer. Yo como abogado me encantan las normas, me encantan los tratados internacionales. Guatemala tiene X cantidad de tratados internacionales.
Les podría decir cuántas sentencias de tribunales internacionales, todo eso. Pero todo eso nos habla de un país de que estuvo en guerra. Entonces, tú que estás en la gestión, ¿es tan fácil gestionar la paz desde la experiencia de lo que has acumulado? Cuéntanos de tu experiencia y tal vez trata de contestarnos si es fácil o no es fácil, o cómo le haces. Cuéntanos. Bueno, creo que me he dado cuenta que existe ese deseo de instaurar la paz en las comunidades. Siempre hay alguien que quiere hacer el cambio. Identificar a esas personas, eso es lo difícil. Entonces, cuando se identifica a esa persona, entonces ahí hay un punto de hacerlo fácil, ¿verdad? Hacer la gestión fácil. Se puede platicar cuando esa persona, cuando encontramos a una persona con el mismo deseo que nosotros, es mucho más fácil concretar los proyectos. Decir, bueno, yo quiero esto y, y yo tengo un modelo de educación de paz, pero ¿cómo en tu comunidad? O sea, porque cada modelo de educación de paz debe ser adaptable, digamos, a las necesidades culturales, ¿verdad? De cada uno. Aquí en Guatemala, pues que somos un país mega diverso culturalmente, eh, cada una de las regiones necesita una cosa diferente, que algo sea diferente, ¿verdad? Eh, entonces, pues sí, creo que es fácil concretar algunos proyectos desde, desde identificar a esas personas, ¿verdad? A esos actores que son claves. Cuando no existe la voluntad de las personas en cambiar, es un dolor de cabeza, es un tropiezo, es una piedra en el zapato. Y yo me he dado cuenta, eh, justamente ahora estamos llevando a cabo el certamen o la fase final de un certamen de arte y literatura que se llama Guatepaz. Y todas las regiones están emocionadas y felices porque pues ya ellos hicieron su parte dentro de las actividades regionales. Ellos en sus capacidades, en sus espacios, en su gestión con las municipalidades y todo lo lograron hacer. Y pues ahora están esperando que nosotros desde la central, digamos, les demos un evento masivo mucho más bonito. Y entonces se pretende hacer en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, pero el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, aunque no lo crean, es una institución muy débil, muy frágil. Está segregada totalmente, o sea, no hay nadie que tenga una visión de agarrar ese espacio físico y decir, bueno, lo vamos a dar para servir a la sociedad, porque es un espacio muy bonito. Es uno de mis lugares favoritos en la ciudad. A mí me gusta ir a ese lugar, me siento como en un nivel espiritual elevado. Y eso es lo que justamente el maestro Efraín Recinos quiso hacer cuando elaboró este proyecto, que dentro de la ciudad, dentro de este movimiento, del ajetreo, de, de la rutina, tuviéramos un espacio en el que nosotros pudiéramos elevarnos espiritualmente y encontrar un espacio de paz. Y pues es triste que este espacio esté ahí abandonado, ¿verdad? En ese aspecto. Luego, yendo a lo de las redes sociales, ¿verdad? ¿Cómo hacemos la paz en las redes sociales? Yo lo veo mucho en Twitter y Twitter es una de las plataformas que yo creo que es más complicadas porque la gente se esconde detrás de una pantalla.
Y todos, pues claro, todos tenemos la libertad de opinar y dar nuestro punto de vista, pero debe ser siempre desde el respeto. No podemos ir por la vida diciéndole a la gente, no, es que tú sos alguna aquí, tú sos una allá, un tal por cual, lo que vos estás haciendo no está bien. A mí yo me he topado con gente que me dice a mí, o sea, ¿por qué haces eso? ¿Por qué regalas tu trabajo? Porque yo fui coordinadora de voluntarios durante 5 años y toda mi experiencia antes de entrar al Ministerio de Cultura fue ad honorem. Entonces me dicen, o sea, estás perdiendo el tiempo, ¿qué estás haciendo? ¿No? Y en realidad no hay nada como la gratificación que nosotros sentimos al momento en el que alguien con una necesidad, con un problema, se acerca a nosotros y nos dice, tengo este problema, ¿tú podrías ayudarme? Darle ese apoyo, darle ese seguimiento, tener esas herramientas de denuncia, de darles, apoyarles y darles ese seguimiento, pues creo que eso no lo compra nada, ¿verdad? Entonces, en las redes sociales, compartir esas experiencias vividas, ¿verdad? O sea, yo lo hago mucho, a mí me gusta expresarme y me tomo la tarea de escribir un texto que nace de mis sentimientos para empatizar con las demás personas. Y creo que eso es muy importante, el empatizar con nuestra generación. Se nos dice que somos la generación de cristal porque somos muy sensibles, pero creo que eso lo podríamos tomar como una ventaja, porque entonces eso quiere decir que nosotros tenemos sentimientos, que podemos lograr que nuestra generación se vuelva no sé cómo expresarlo, pero como más emocional, ¿verdad? O sea, como una generación más emocional que sea consciente de que puede hacer algo desde la paz. O sea, aquí hablamos de la paz, que es un valor, es una emoción, es una experiencia que podemos replicar desde las redes sociales y ponerlo así sobre la mesa y decir, hablar de paz, nosotros somos estos educadores, ¿verdad? De la paz, ¿cómo lo hacemos? Mucha gente, es como un pensamiento tan metafórico que la gente no lo logra entender, pero poco a poco creo yo que logramos transmitir esa emoción, ese sentimiento. Y los jóvenes tenemos pues ese potencial. Para lograrlo, efectivamente. Muy bien, Gisela, excelente. La gestión de la paz desde los espacios de todos nuestros países es un asunto absolutamente desigual y retador, ¿no? No es lo mismo y por eso, vean, un llamado siempre para que lo puedan leer entre líneas. Tengamos mucho cuidado cuando queremos estandarizar un proceso para promover la paz aplicado por igual para todas y para todos, porque no es así. Ya ahí nació mal, ya ahí definitivamente nació mal, porque eso al final es una receta, ¿no? Al final es una receta que no se corresponde a esa territorialidad, a esa visión. No es lo mismo gestionar la paz. Vean qué interesante lo que nos decía Juan José. La sensación de falta de paz en el sur del país de Costa Rica. Podríamos tener a alguien más de Costa Rica y decir, no, pues aquí en mi pueblo todo anda bien, pero ojo, aguas, como dicen allá en mi querido Guanajuato. El tema no pasa necesariamente porque todo el mundo está muy, muy, muy bien y ya. No es lo mismo la gestión de la paz. Si tuviéramos a alguien aquí de Colombia, tendríamos otra visión de lo que es la paz. Si hubiera alguien del Caribe, nos diría totalmente otra visión de la paz. Lo que nos manifestaba Gisela es una cuestión de un país que como Colombia ha vivido una justicia transicional, o sea, tuvo un conflicto armado, se llegó a un acuerdo de paz y parece que fue borrón, cuenta nueva y todo echó a andar. Y no, los conflictos sociales que vemos hoy día es de las cosas inconclusas en todos los procesos históricos de nuestros países. Y ahí es donde tenemos que trabajar paz. José Luis nos hablaba de ese espacio también
comunitario. Y Carla referenciaba muy bien acerca de los peligros encubiertos que atentan contra la paz. ¿Por qué hablo de todo esto? Y cierro, y quiero cerrar con nuestro querido profesor y experto en pedagogía, porque al final, con todo lo que yo les decía al inicio de esta segunda parte, de esa cuestión tripartita, pandemia, movimientos sociales, desigualdad, qué experiencia hacemos, al final a nuestro querido Oscar, como profesor, como maestro, así sea como facilitador social en comunidad, ojo lo que les estoy diciendo, la paz como desarrollo de vida digno es entender que estamos en una encrucijada entre la democracia participativa y la democratización del consumo, que era lo que nos decía ahora Jorge, ¿verdad? Entonces al final ni tan siquiera lo que tenemos en mano es propio, ¿no? Y creemos que tener paz es consumir mucho también. Ojo, ahí tenemos otro gran asunto para hablar. Pero a Jorge le llevan los niños y les dicen, aquí está, fórmemelos y hágamelos buenas personas, literalmente. Y aquí está doña Roxana Pereira ya, quien le voy al final de que nos dé su mensaje de cierre y su experiencia también como educadora. Pero al final llego a esta última parte porque ahí es donde parte todo, ¿no? La cuestión desde la conexión entre familia y el sector educativo. Oscar, ¿cómo le haces? Contanos la fórmula. Si es que la hay. Si es que hacemos un libro, como dijo Jorgito Mendiola. Como todo esto que hemos hablado, de tu experiencia, de un país que tuvo un conflicto armado, que tal vez tus estudiantes son los nietos de desaparecidos, las nietas de desaparecidos, o pueden ser personas que estuvieron desaparecidas y desaparecidos y volvieron. ¿Cómo gestionas desde la educación cuando hay desconfianza en las autoridades, en el policía, en el cura? No, vean qué interesa, vean qué fuerte es todo esto, porque al final es, mi querido Oscar, ¿cómo le has hecho para trabajar con temas de paz? Perdona que te la ponga tan compleja al final. Yo creo que con Jorge vamos a iniciar en este momento el capítulo, por si nos Muy bien, animamos. yo se los prometo. Me parece. Bueno, sí, es una situación bien compleja. Yo lo mencionaba en la vuelta anterior, en la pregunta anterior. Para mí, tres instituciones son fundamentales: el Estado, la Iglesia y la escuela. Y la escuela es, al final, una sociedad en pequeño, ¿verdad? Porque tenemos un montón de ideas, criterios, edades, culturas. A pesar de estar en una misma área, tenemos también diferencias. Por ejemplo, yo trabajo acá en la ciudad capital, en zona 6, es una zona para nosotros, el distrito metropolitano se divide en 24 áreas y las numeramos. Pero este número de zona es la segunda más poblada de la ciudad capital. Entonces vamos a encontrar muchas familias que están a las orillas de los barrancos, que son directamente en Panamá me dirían el gueto, ¿verdad? De los barrios marginales de la ciudad. Y pues les comentaba la experiencia, ¿verdad? Tener hijos de pandilleros, tener hijos de mareros, como decimos acá, en donde también llegan las personas de bien que trabajan, las personas que el día a día aportan al país. Y esa mezcla al final, por eso me atrevo a decir de que es una sociedad en pequeño. Realmente acá, una de las principales situaciones que hemos estado trabajando ha sido cuando se presenta un conflicto, hemos trabajado a través del diálogo. O sea, saber qué pasa con el niño para saber qué pasa desde casa y por qué el conflicto llega a darse a la escuela. Ver de qué manera somos los mediadores, porque también acá hay pugnas, yo lo decía en la intervención anterior, hay pugnas entre barrios, entre colonias, entre asentamientos. O sea, yo no puedo ir a los del barrio de arriba porque yo soy del barrio de abajo y entonces no puedo subir porque entonces me disparan a mí. No puede pasar un servicio de taxi a cierta área porque no es su ruta, no es de su barrio y tiene que salir a otra área o por otra salida. O sea, hay como de alguna manera, lo decía Giselle, cierta desconfianza hasta en la parada del bus que puedo tomar. De hecho,
Nuestro sistema de transporte en Guatemala es pésimo, paupérrimo, y cada vez se va desapareciendo porque no tenemos la seguridad de que un bus pueda pasar por cierta área. Entonces, hemos llegado a tener, por ejemplo, todos los buses que teníamos anteriormente en las rutas desaparecidos. Ahora tenemos el Transurbano y el Transmetro, que es como el Transmilenio en Colombia, que es el único que funciona, pero es incapaz de cubrir a todo el área metropolitana. Tenemos áreas donde nos deja en un bulevar y queremos llegar a una comunidad, entonces o hay que tomar un taxi, que son aquellos carritos, nosotros les decimos acá en Guatemala los tuk-tuk, o bicitaxis para poder llegar a un área, y te dejan un área en donde él siente seguridad y luego tú tienes que caminar, o sea, tienes que hacer un transbordo, esto que complica tiempo, dinero, exponerte, o sea, atrasos también. Entonces, ¿por qué menciono todo esto? Porque Jorge de alguna manera lo mencionaba con la reinstitucionalidad de la policía. Nosotros en Guatemala, después del 96, que se generan todos los procesos de paz, uno de los intentos que se hizo fue modernizar y eficientizar a la Policía Nacional. Ahora es Policía Nacional Civil, que fue creada al año siguiente, en el 97, y que tal vez no es la mejor del mundo, pero empieza a dar ya algunos cambios, ya algunos procesos en donde estamos trabajando humanamente. La policía está a través del gobierno, del Ministerio de Gobernación, y tenemos ya, hay ciertos acuerdos a través del Ministerio de Gobernación, Ministerio de Educación y Ministerio de Salud para que estas dos instituciones lleguen a las escuelas. Entonces, por ejemplo, Ministerio de Gobernación a través de la PNC llega a hacer talleres preventivos a las áreas de educación, especialmente con los chicos del segundo ciclo de primaria, que estoy hablando cuarto, quinto, sexto primaria, y se trabaja luego en secundaria, que lo tenemos dividido en básico y diversificado. Estas áreas son de prevención, por ejemplo, institucionalizar un proyecto que se llama El Policía Mi Amigo, en donde vamos a generar cercanía de la policía con el estudiante y con su comunidad. Tenemos también programas de prevención para erradicar el bullying dentro de las escuelas. Tenemos proyectos y programas que se dan para la prevención de drogadicción, y esto es a través de lo que es Policía Nacional Civil. Sí, yo quiero finalizar acá con una idea que vengo. Por ejemplo, conozco México, Panamá y en una oportunidad fui a España, y veo la diferencia que decía Giselle de cómo nosotros aquí en Guatemala, si vamos en el bus, voy con la cartera acá al frente, con la bolsa, llevo inmediatamente el cambio para poder pagar el bus, y me agarro y voy con los ojos alerta para que no pueda un carterista robarme. Pero, por ejemplo, veo el metro de México y de España, aunque las horas pico de la Ciudad de México es muy lindo, también hay carteristas. Pero acá en Guatemala subían a los buses hasta con pistola y pasaban como que a recoger todo, ¿no? Así Pero es. se ve una diferencia total, a pesar de que es una ciudad mucho más grande que Guatemala, todavía se respira de alguna manera un poco de seguridad, y se ve, por ejemplo, nosotros que hemos ido de turistas, que hay más apoyo al mismo turista que en nuestro mismo país, que Guatemala no tiene esa policía de turismo. Entonces creo que es deber de cada uno de nosotros, como decían los chicos Juan y José Luis, de demostrar lo positivo que pasa en nuestras comunidades, qué somos, qué hacemos, hacia dónde vamos, no solamente lo negativo, que existe y que está bien hacer las denuncias de las situaciones que nos afectan, pero que esto no se genere como un factor de incidir a generar más violencia, ¿verdad? Correcto, correcto, Oscar. Efectivamente, es multicausal. Es un tema tremendamente complejo. Y yo no tengo nada más que agregar de las maravillosas reflexiones que ustedes han hecho, que podríamos resumirlas. Yo tomé nota, ¿verdad? La paz como valor, la paz en lo personal, en el querer interno, la paz como derecho. Hablamos de la paz siempre bajo el acecho de factores externos que rompen la convivencia social, ¿no? Hablamos en el primer bloque de eso. La paz como justicia social, la paz como desarrollo, la paz como modelo desde lo territorial, lo cultural, la experiencia personal, y la paz como desarrollo de vida digna. Vean, a mí me gustó una frase
que han dicho acá, y es que la paz más allá de la metáfora, ¿no? Y la paz más allá de la metáfora es precisamente hablar de todo lo que acabamos de hacer en hora 40 minutos, porque no podemos hablar de que queremos construir paz y queremos ver armonía y no podemos hablar de todo eso si no tomamos en cuenta todas una de estas microcausas que están en el universo de cada persona, porque cada persona es un universo más allá de un mundo, como dicen por ahí, pero en el universo de una persona, exponencialmente en una familia, exponencialmente en una comunidad, exponencialmente en una región, exponencialmente en un país y exponencialmente, digamos, a nivel continental. Si uno se pone a hacer aquí un análisis, se nos daría para otro evento totalmente, de cuáles son las causas que dinamitan la paz, podríamos tardar días, ¿no? Pero mucho tiempo. Pero estamos convencidas y convencidos que tenemos que hacer cambio. Y estamos convencidas y convencidos que desde la empatía personal, en los modales, como decía recién Oscar, en el exigir respeto en los ámbitos donde no eran tradicionales, la ciberseguridad es uno de ellos, por ejemplo, en visibilizar los derechos que hay a vivir tranquilo, porque eso es un derecho, a vivir en paz, a vivir tranquilo, a vivir con dignidad, a vivir con integridad, a vivir con libertad, ¿no? También la libertad sin miedo, ¿no? De que todas y todos podamos salir sin estereotipos, a divertirnos también, y no por cómo estemos vestidos, como nos sucede en muchísimos de nuestros espacios también, que es una forma en que la paz se pierde, pero también la paz desde lo espiritual, lo decía Oscar muy bien, la paz desde lo esencial, la paz desde el respeto. Cuando se planteaba, recuerdo la noche en que nació este evento con doña Roxana, estábamos ahí conversando con otros colegas y doña Roxana tomó la idea, la transformó en esta preciosa actividad y tiene aquí un grupo maravilloso de personas que se conectaron y que terminan como un equipo de trabajo en continuidad, porque eso es así. Así es como tenemos siempre que concebir las cosas. Llegamos como equipo y llegamos como grupo y terminamos como equipo. Y en eso es la única manera en cómo podemos empujar procesos, pero la transformación de vida hacia el mundo que soñamos no debe ser un tema metafórico y la gente hay que concientizar lo que es una urgencia hacerlo, porque si no vamos a seguir viendo los mismos abismos. ¿De qué tipo? Educativos, pero también culturales, ¿no? Entonces, terminaríamos, como dijo un expresidente nuestro, muy alfabetizados, pero muy poco educados, ¿no? Y ahí tenemos un enorme reto por hacer. Doña Roxana está por acá, con los atentos saludos, agradecido por la oportunidad y qué bueno que está por acá. Muchísimas gracias, un gusto poder compartir esta mañana. Bueno, para mí mañana, no sé, ya casi tarde, con todo el panel, estamos unidos desde las 5 de la mañana, hora de Costa Rica, con el resto de países de Europa que participaron hoy en el conversatorio. Y realmente después de pasar por todos los paneles hay algo, tenemos un común denominador en los problemas y en la visión que tenemos acerca de cuáles son los retos que tenemos en la construcción de un mundo de paz. Podríamos seguir hablando mucho rato y yo creo que el gran reto que nos llevamos después de este primer conversatorio es el mismo lema del diálogo. Seamos cada uno el cambio que queremos ver en el mundo. Ese es el gran reto que tenemos que llevarnos, perseverar en la búsqueda del bien común como una de las herramientas más considero yo que pueden contribuir, porque si yo a mi alrededor genero paz, genero diálogo, genero respeto, generar ese respeto a mi alrededor se va a ir multiplicando. Entonces, sumamente agradecidos con todos los participantes que nos hayan prestado este espacio para poderles escuchar. Esperamos que este sea el inicio de un gran comienzo. Queremos seguir promoviendo estos diálogos que son los que nos fortalecen y la ilusión es de esta memoria del Congreso, del conversatorio,
poder hacer un manifiesto con todo lo que cada uno de ustedes compartió esta mañana y ver cómo lo publicamos en diferentes medios para que el mundo conozca lo que cada comunidad, cada persona vive y cómo lo vive y cuáles deben ser los retos del mundo y de las autoridades y de la familia. La familia es muy importante. Ese es para mí el mayor reto, retomar el núcleo familiar como eje fundamental de una sociedad más inclusiva, con mayor equilibrio, donde la paz se fomente desde ahí, vamos a tener un mundo mejor. Así es que muchísimas gracias, don Jorge, por su apoyo en este panel. Muchísimas gracias a todos y a todas, y como les digo, esperamos en el 2024 poder hacer este congreso de manera presencial. Muchísimas gracias, señor ministro. En nombre del Instituto Internacional de Derechos Humanos Costa Rica, estamos sumamente complacidos de que nos haya acompañado en la inauguración de este foro tan importante para los jóvenes, para el mundo y para fortalecer los lazos de amistad entre todas las naciones, que creo es uno de los elementos más importantes en la construcción de un mundo de paz. No, doña Roxana, de mi parte es un honor estar acá. Como lo conversamos previamente, quedo a sus órdenes. El Ministerio de Justicia y Paz tiene también esta tarea de fortalecer aquellas áreas donde requerimos intervenir para evitar la violencia, para evitar la agresión, para evitar el bullying. Y yo de verdad me siento contento de saber que hay organizaciones que tienen esto como norte y nos tenemos que unir, seguir adelante, porque todos tenemos derecho a un mundo donde exista solo la paz. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los jóvenes que han participado en estas jornadas. Realmente ha sido una experiencia maravillosa y estaremos trabajando intensamente para que las voces y sus opiniones sean escuchadas y podamos de esta manera construir la Costa Rica y el mundo que queremos. Muchas gracias.